Bendiciones, naciones de la tierra, de donde me estén escuchando, Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar un poquito la palabra en Segunda de Reyes 4, el aceite de la viuda. Y vamos a leer. Una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, pero el acreedor ha venido para llevarse a 2 hijos míos como siervos. Bueno, vamos a analizar la palabra en el día de hoy. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él dándonos revelación a través de su palabra. Donde quiera que ustedes estén, hagan una pequeña oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos traiga revelación a través de su palabra, porque el Señor es el Maestro por excelencia y Él es el que nos enseña. Entonces, que abra nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón para estar dispuestos a escuchar y a entender lo que Dios nos quiere hablar hoy. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, bueno, dice que una de las mujeres de los hijos de los profetas fue hasta donde Eliseo. Y ella tenía un esposo que era temeroso de Dios, pero había muerto. No le había dejado nada, solo le había dejado deudas. Dice que había venido a llevarse los hijos como siervos, porque en ese tiempo la ley permitía que se llevasen a los hijos como esclavos para cancelar la deuda con trabajo. Entonces así permitía que la deuda fuese cancelada. Entonces Eliseo le dijo, vamos, Segunda de Reyes 4:2. Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer yo por ti? Dime qué tienes en tu casa. Entonces, como quien dice, el profeta le dice: pero es que yo no, en realidad no puedo hacer nada. Pero él pensó, ¿no? ¿Qué tienes en tu casa? Entonces, esa es la pregunta para hoy. Dime qué tienes en tu casa. ¿Qué tienes en tu casa? Hoy vamos a hablar sobre las deudas. Las deudas son algo muy terrible que nos puede pasar a cada uno de nosotros, porque digámoslo así, en palabras, la deuda es como un demonio. Son demonios tan fuertes que pueden llevar a las personas al suicidio. O si no, escuchemos las noticias, que podemos escuchar que una persona tenía tantas deudas y, y, se, y se mató. Hace un año en Colombia hubo una noticia así, de una señora que tenía muchas deudas en Cali y cogió con su hijito y se lanzó desde un puente y se mató por las deudas tan terribles que tenía. Porque las deudas roban la paz interior. O sea que siempre va a haber una zozobra. Porque es que hay deudas que son gigantescas. Porque bueno, hay veces que tenemos deudas pequeñas, pero es que hay deudas a veces que son tremendas, ¿no? Entonces lo mejor que podemos hacer siempre es como mantenernos al margen de las deudas. Pero bueno, a veces nos metemos en esas deudas y creemos que podemos con la deuda y salir adelante. Entonces, por ejemplo, usted puede meter a una deuda de una casa, de un carro, pero hay que estar pendiente, estar atento a no endeudarse con tarjetas de crédito. Porque con las tarjetas de crédito se compra lo que no se necesita y es endeudarse más. Se compra, por ejemplo, ropa, cosméticos, enseres, alimentos, muchas cosas que en realidad no se necesitan y cuando usted se va a dar cuenta está endeudado hasta donde ya no más. Porque hay otras deudas
como por ejemplo los servicios, arriendos atrasados, hipotecas, todas esas deudas, ¿cierto? A veces también tenemos deudas con Dios y no nos damos cuenta, porque uno dice, ¿pero en qué? Entonces dice, por ejemplo, en Malaquías 3:8 dice, robará el hombre a Dios y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Pero bueno, el Señor perdona nuestras deudas y nos perdona por todo eso. Pero a las personas, a los humanos, hay deudas que no podemos, que la única decisión que hay que hacer es cancelar, así como la viuda. A ella le tocaba cancelar esa deuda de ese acreedor que tenía tan fuerte porque se le iba a llevar a 2 de sus hijos como esclavos para que trabajaran mientras se pagaba la deuda. Entonces hay deudas que por más que usted quiera, lo único que puede hacer es realmente tiene que cancelarlas. ¿Cierto? Entonces, hoy te hago la pregunta a ti. ¿Qué tienes en tu casa? Una máquina de coser, un horno para hacer tortas, tijeras, equipo de manicure. La viuda que contestó, ella respondió, tu sierva no tiene ninguna cosa en casa, sino una vasija de aceite. Ella lo único que tenía en la casa era una vasija de aceite. Era lo único que tenía. Entonces yo les hago la misma pregunta hoy. Dime qué tienes en tu casa. Un computador con internet. Acá como les estaba diciendo. Todas las cosas que podemos tener en casa y a veces parece que fueran insignificantes. Pero mire que son muy, muy importantes. Por ejemplo, un computador por internet. Muchas personas que trabajan por internet y producen dinero, ¿cierto? Nosotros podemos saber también que a través de YouTube uno puede aprender hoy en día todo lo que usted quiera aprender, lo puede aprender por YouTube. Si usted quiere aprender mecánica, si usted quiere aprender a coser, a mí siempre me ha gustado coser y mi oficio es hacer bisutería y cositas en plata. Y a veces me pongo a mirar por internet y uno aprende muchísimo. Uno aprende a hacer una falda, a hacer una blusa, a hacer un anillo, etcétera. Entonces usted por internet usted puede aprender un idioma. El idioma que usted quiera también lo puede aprender por internet. Puede aprender a pintar. ¿Qué más tiene usted en su casa? Una cámara. ¿Qué más de los talentos que usted tiene también? Dibuja, pinta, sabe escribir, tiene de nuevo para hablar, tantas cosas, ¿no? Entonces póngase por un momento a pensar qué tienes en tu casa. Analiza, pídele al Espíritu Santo que te muestre. Porque con un horno podemos hacer muchas tortas ricas y vender. Y si le gusta la cocina, pues mucho mejor. ¿Cierto? Entonces es que el Espíritu Santo le muestre qué tienes en tu casa. Porque el profeta de un Alejo le dice, pero ¿qué puedo hacer yo por ti? Pero el profeta tenía a Dios y era inteligente. Aún la viuda también fue inteligente. ¿Por qué? Porque la viuda no fue a preguntarle a nadie, no fue a preguntarle al contador cómo andaban las finanzas, a contarle a la amiga que el esposo se había muerto y que la había dejado en quiebra, con deudas, sino que fue directamente a la fuente que podía traerle a ella una bendición, una respuesta de parte de Dios para ella pagar esas deudas, porque esas deudas la estaban atormentando a ella y a sus hijos. Entonces ella fue muy inteligente, y fue donde el profeta de Dios y le dijo, no, mi esposo ha muerto y yo estoy acá endeudada con una cantidad de problemas, se me van a llevar los muchachos, ¿qué hago?
Entonces el profeta le dice, bueno, pero ¿qué tienes en tu casa? Entonces ella le dijo, no, yo la verdad no tengo nada. Solo tengo una vasija de aceite. Entonces el profeta le dice, él le dijo, ve y pídeles vasijas prestadas a todos tus vecinos. Vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Luego entra y enciérrate junto a tus hijos. Ve llenando todas las vasijas y poniendo aparte las que están llenas. Entonces, dice acá, se fue la mujer y se encerró con sus hijos. ¿Sí ve que obedeció? Ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, tráeme otras vasijas. Dijo, no hay más vasijas, respondió él. Entonces cesó el aceite. Ella fue a contárselo al hombre de Dios, el cual dijo, ve, vende el aceite y paga a tus acreedores. Tú y tus hijos vivid de lo que quede. Entonces, dice la palabra en Proverbios 13:23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces nosotros tenemos bendición en nuestra casa, pero se pierde por falta de sabiduría. ¿Qué hizo la viuda? ¿Qué hizo la viuda? La viuda fue obediente. Y ¿sabe qué tuvo la viuda? Fe. Porque hizo conforme el profeta de Dios le estaba diciendo que hiciese. Ella tuvo fe. Entonces ella que dijo el profeta, enciérrese en su casa. Como quien dice, trabajen en equipo. Se encerró con sus hijos y ella iba haciendo una actividad, los hijos iban haciendo otra. Y así iba sucediendo el milagro. Porque la palabra del Señor dice que una casa dividida contra sí mismo no puede prosperar. Entonces ellos estaban trabajando como un solo equipo para sacar en ese tiempo de crisis a la familia adelante. Y la que iba comandando el pequeño ejército en la familia era la viuda, la mamá. Entonces le dice, no, pues vamos a hacer conforme lo que Dios nos está diciendo. Encerrémonos, miremos acá, traigamos. También ella hizo pasos de obediencia, ¿no? Fue y pidieron las vasijas prestadas. Porque hay veces que nosotros vamos donde el hombre o la mujer de Dios, pedimos un consejo, pero nunca lo ponemos en práctica. Pero ella sí lo puso en práctica. Entonces ella hizo conforme el profeta le dijo y se encerró con sus hijos. Y los hijos pues habían traído todas las vasijas que habían conseguido prestadas. Y así se estuvieron un tiempo hasta que todas las vasijas estuviesen llenas. Hasta que todas estuvieron ya llenas, hasta ahí cesó el aceite. ¿Eso qué quiere decir? Que la fe suya es suficiente para llenar las vasijas que usted quiera llenar. La fe suya alcanza hasta ese punto. ¿Cierto? Entonces, nosotros tenemos siempre que ir analizando lo que el Espíritu Santo de Dios nos está hablando. Siempre el Espíritu Santo nos habla. Entonces dice que una familia unida jamás será vencida. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hicieron ellos ahí de una u otra manera? Tenían una fábrica de aceite. Y le dice, ve, vende el aceite y paga a tus acreedores. Tú y tus hijos vivid de lo que quede. Entonces, lo que le dice él prácticamente sea una buena administradora, vaya, pague todo lo que tiene. Todo vaya y lo paga. Páguele a todos sus acreedores. Entonces, así mismo Dios nos está hablando hoy.
por puntos. ¿Qué tienes en tu casa para salir de la crisis? Para salir de ese demonio de deuda. ¿Qué tienes en tu casa? Ve, enciérrate, ora a tu Padre que está en lo secreto escuchándote y te va a recompensar en público. Une a tu familia en el proyecto, unidos. Y mire cuál es la estrategia que Dios les va a mostrar para que se abra esa puerta para poder cancelar cada una de las deudas. Ya cuando tenga cancelada todas las deudas, ve y de lo que se vive. Entonces se va haciendo otra vez, se está produciendo. Ese dinero va a producir más para yo poder vivir. Pero después de que usted tiene esa deuda saldada, ya usted tiene paz en su corazón. ¿Cierto? Porque a mí esa pregunta también me parece tremenda, ¿no? Paga a tus acreedores. Cuando le dice el profeta de Dios, paga a tus acreedores, me da la impresión también que lo está haciendo espiritualmente. A veces nosotros tenemos deudas con las personas, no solamente de dinero, sino espirituales y emocionales. Por eso la palabra del Señor dice en Mateo 5, 23 al 25, si llevas la ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado a la cárcel. O sea, como quien dice, si usted tiene algo para dar, pero usted está peleando con su hermano, es mejor que usted primero se reconcilie con él. Porque es que la palabra del Señor es tremenda. Usted por el camino se lo va. Si usted no tiene paz y tranquilidad con las personas, usted por el camino se las va encontrando y esa persona la puede echar al juez, el juez al guardia y seas echado a la cárcel. Hablando espiritualmente, quiere decir que usted lleva las de perder y que espiritualmente usted va a estar atado. Va a estar en la cárcel espiritualmente hablando. Entonces es importante que nosotros cancelemos todas esas deudas. Es necesario que haya una sanidad interior en nosotros. Por eso Cristo Jesús dice que Él llevó todo el acta de decretos que había contra nosotros. ¿Cierto? Dice la palabra. Él dice, despojó a los principados, a las autoridades y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Entonces, el Espíritu Santo, que es fiel, Él nos enseña. ¿Qué debes hacer? Anote todas sus deudas. Todas. Porque todas esas deudas lo están atormentando. Tanto materiales como espirituales. Con alguna persona. Con alguna persona. Y dice que Él las exhibió. Cristo Jesús las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Entonces usted lleva esas deudas a la cruz. Usted las anota todas en un papelito. Las lleva todas a la cruz de Cristo. Dice en Mateo 6:12, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, en el momento que usted vaya al altar de Dios a presentarle todas sus deudas, usted le dice, perdona mis deudas como también yo voy a perdonar a las personas que me deben. Y si tienen personas deudas con usted, perdónelas.
perdónelas. Pero perdónalas de corazón, con un corazón sincero. Porque para que haya una libertad financiera, tiene que haber un corazón sano. Entonces usted perdone a esas personas. Perdónelas con todo su corazón. Pero perdone también, si usted está viendo no sé cuántos millones y otra persona no le debe sino miles, usted perdone también esa deuda. Hágalo en el sentido también espiritual, en obediencia, así como hizo la viuda. Ella fue y le pidió el consejo al profeta de Dios, pero ella obedeció, porque hay veces que se escucha el consejo y no se pone en práctica, porque la persona piensa, no, pero es que ese consejo a mí no me sirve, es que ella no sabe cuánto debo yo, no, es que a mí no me interesa usted cuánto debe, ni a Dios tampoco. Dios quiere solamente es que le obedezca y que tenga fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe creer que Dios está escuchando su oración. Y si usted no cree, pues simplemente no lo haga. Pero entonces es importante que cuando nosotros oremos encerrados con nuestras familias, pongamos todas esas deudas, las cancelemos, las pongamos en la cruz de Cristo y que el Señor nos perdone todas nuestras deudas, así como nosotros vamos a perdonar a los que nos deben. Porque Cristo Jesús murió en la cruz y Él lleva una corona de espinos, que es la maldición de la ruina, de la escasez, de las deudas. Y lo hizo por usted y lo hizo por mí. Porque Cristo pagó por nosotros en la cruz. Entonces es un acto de fe, un acto de creerle. ¿Cierto? Para que tengamos paz con las personas en que no le estamos debiendo nada materialmente ni espiritualmente. ¿Cierto? Y así vamos a ver el milagro de Dios, así como lo vio la viuda. Porque ella pudo pagar a sus acreedores. Porque ella vivió de lo que quedó. O sea, como quien dice, Dios le dio una pensión ahí. Ella vivió el milagro de la palabra que el profeta le dijo. Vivid de lo que quede. Y fue buena administradora. Entonces también ese es un punto que ustedes deben tener en cuenta ustedes. Que es tener una buena administración. Cancele toda tarjeta de crédito. Todo lo que está pagando que en verdad no sirve sino para despilfarrar, que no es productivo, hay que quitarlo. Y de verdad tenemos que administrar conforme lo que Dios quiere. ¿Para qué? Para sostener una familia y poder nosotros bendecir también. La viuda no fue perezosa, tuvo visión. Ella se proyectó al futuro, pero regresó al presente. Tuvo una visión, porque ella dice, ya le dijo el profeta, vivid de lo que quede. Dijo, no, en este tiempo es el presente, toca pagar las deudas. Pero el futuro es lo que queda y eso es lo que tengo que conservar. Y a veces nosotros eso también nos falta, ¿no? Proyectarnos al futuro de qué es lo que vamos a vivir. Porque a veces no sabemos administrar todas las cosas tan grandes que Dios nos da. Entonces, siempre debemos creer, ¿no? Por eso es que la viuda fue muy inteligente. Porque ella sabía que la matemática y la economía de Dios no son la misma que la nuestra. ¿Cierto? Entonces ella tenía una realidad versus contra la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es la que reina. Y punto. Y el Señor dice que Él llevó todos nuestros pecados. Y Él perdonó todas nuestras deudas en la cruz. Y eso es lo único que importa. Y nosotros le creemos a Él. Entonces,
esa era la pequeña reflexión que tenía para el día de hoy. Ustedes saben que el aceite, la unción, la presencia del Espíritu Santo. Y, y si ustedes tienen fe, obren de acuerdo a esa fe, para que las vasijas sean llenas del aceite, de la presencia de Dios, y todas sus deudas sean saldadas en el plano material también. Los bendigo en el nombre de Jesús y hasta la próxima. Y siempre se me olvida decirles que se suscriban a mi canal y que seguiremos teniendo otros consejitos que el Espíritu Santo nos da a cada uno. En el nombre de Jesús, amén.